Acerca de el análisis económico del derecho en el arbitraje y la conciliación, debemos entender lo siguiente, que va a ser una reflexión en términos generales, una introducción porque tenemos poco tiempo, pero debemos entender que lo que se busca es hacer un análisis acerca de la eficiencia de los escasos recursos económicos que tenemos en la sociedad. Cuando hablamos de recursos y hablamos sobre temas de arbitraje en contratación con el Estado, así como conciliación, tenemos escasos recursos del Estado, por asombre, recursos tanto en el sector privado como en el sector público, ¿correcto? Así como diferentes infraestructuras o logística. Entonces, lo que se busca es buscar la eficiencia. Cuando hablamos de la eficiencia, tenemos que situarnos en el ser humano como persona racional, ¿correcto? Que todas las personas al momento de tomar decisiones tratan de maximizar beneficios y reducir costos, ¿correcto? Y cuando hablamos esto en el contexto, como bien lo han mencionado mis colegas, de arbitraje en contratación del Estado de la conciliación, tenemos no solamente las personas que puedan participar, por ejemplo, un ingeniero que está elaborando un expediente técnico, y por el otro lado tenemos a un procurador de alguna municipalidad, de alguna OPD, correcto, gobierno regional, pero tenemos personas y por el otro lado funcionarios públicos, correcto, o tenemos a gerentes generales o representantes de consorcios. Entonces, son personas que a la luz del análisis económico del derecho tienen que tomar decisiones de forma eficiente. Y la eficiencia es en función qué es lo que más me beneficia a cada uno de ellos, ¿correcto? No vamos a hablar del óptimo de Pareto ni Caldor-Hicks porque no tenemos mucho tiempo, pero lo que sí podemos determinar es que las personas toman decisiones eficientes, maximizan beneficios y reducen costos. Es importante también entender de que tenemos que aprovechar mejor nuestros recursos, es decir, tratar de que los pocos recursos que tiene un contratista o una persona que se presenta a una licitación los tiene que utilizar de forma eficiente, porque hay escasos recursos en el mercado. De igual forma, el Estado, que tiene que utilizar los recursos que se obtienen a través de la recaudación de impuestos principalmente y que están dentro del tesoro público, hay que utilizarlos de la mejor forma. En ese sentido, es importante tomar decisiones sabiendo de que tenemos que maximizar el máximo beneficio para la sociedad. Veamos desde el punto de vista, para que esto lo centremos en algo más concreto y se pueda entender. Imaginémonos una licitación, se convoca y una municipalidad, correcto, o gobierno regional, hace una licitación, se gana la buena pro, se presenta un consorcio y va a construir un hospital, correcto. Cuando va a construir un hospital, el plazo de la ejecución del contrato, 1 año y medio, 2 años aproximadamente, ¿correcto? De concluirse, una vez que se otorgó la buena pro, se adjudicó, ¿correcto? Empieza a correr el cronograma de la construcción en las diferentes etapas. De concluirse en el plazo de 2 años, habrían 2 efectos a la luz del análisis económico del derecho, que son las externalidades positivas y las externalidades negativas. Las externalidades positivas es el efecto deseado, es el efecto que se desea obtener, correcto. Si se construye un hospital en algún lugar del país, la externalidad positiva es que la población, pongámosle un número, por ejemplo, 500.000 personas se van a beneficiar del uso del servicio de salud, correcto, para la población infantil, adulta o adulto mayor, correcto, externalidad positiva. Otra externalidad positiva es de que vamos a poder generar mayor dinamismo en la economía, porque ya sea directa o indirectamente, hay una cadena de pagos, donde no solamente se beneficia el Estado al momento de ejecutar y construir una obra, sino también el contratista quien va a ejecutar. Y el contratista tiene que subcontratar o comprar a proveedores fierros, cementos, materiales para poder construir esta infraestructura, ¿correcto? Entonces, son externalidades que se prevé que es lo que tiene que ocurrir, que va a generar un beneficio para todas las partes que se van a, de alguna forma, utilizar esta obra ya concluida, ¿correcto? Pero por otro lado, debemos entender que existen efectos no deseados. Existen efectos de externalidades
negativas. ¿Qué es lo que ocurre en el día a día? Lo que estaba mencionando, los problemas que ha visto Fernando, que me antecedió, indicando de que es muy difícil que se pueda llegar a un acuerdo, a veces no se cumple con el análisis costo-beneficio, o no se hace bien esta evaluación previa, que también me da el siguiente expositor, que quien es Gustavo, también va a analizar este hecho. O sea, lo que ocurre es que siempre, en la práctica del día a día, porque me dedico principalmente como árbitro, pero también he desempeñado funciones como conciliador en algún momento, pero siempre existen externalidades, y las externalidades negativas son efectos no deseados. El efecto no deseado sobre el caso en concreto sería de que no se cumpla con la ejecución de la obra a los 2 años. La primera externalidad es que la población infantil, adulta, adulto mayor, no tenga el hospital que ya estaba planificado en 2 años. Otra externalidad es que toda la cadena de pago de los proveedores, los constructores, proveedores, por ejemplo, de cemento, fierro, los peones que se han contratado, los obreros que se han contratado, familias que dependen de que se cumpla con la obra para efectos que se le pueda pagar también remuneraciones, son externalidades negativas, externalidades que no estuvieron, digamos, previstas, pero que se generaron. Entonces, es importante que analicemos el enfoque económico de una externalidad negativa y una externalidad positiva en el contexto de la conciliación y del arbitraje. Ahora, la eficiencia. La eficiencia, volviendo al inicio de que estamos hablando de que los recursos son escasos en el mercado, hay pocos recursos que tiene el Estado y los tiene que utilizar de forma eficiente. El análisis económico del derecho nos ayuda a poder entender cómo utilizar y cómo tomar mejores decisiones y cómo prever ex ante de tomar una decisión o de crear alguna norma que va a tener un efecto a futuro, pero no lo vamos a ver eso en este momento, sino estamos hablando a nivel, digamos, en términos generales. Vamos aterrizando al hecho de que una vez que existe una externalidad negativa no deseada, incumplimiento del contrato, o que sea, por ejemplo, que sea aplicar las penalidades, que es usual, ¿correcto? Se aplica, no se cumplió con algún término pactado en el contrato, se ejecuta una penalidad, ¿correcto? El contratista tiene que iniciar un arbitraje, ¿sí? O se paraliza la ejecución de la obra. Entonces, acá existe la situación, ¿qué es lo que debe hacer el contratista o qué es lo que debe hacer el funcionario público? Tenemos un mecanismo de solución de controversias que es, a la luz del análisis económico del derecho, eficiente en el sentido de que reduces tiempo al momento de solucionar la controversia, como bien lo dijo Mari en su exposición. Si hablamos de solucionar la controversia en contratación del Estado a través de la conciliación, no nos debería tomar, o sea, de 1 a 2 semanas aplicando la ley de conciliación extrajudicial, y no debería superar un mes aproximadamente. Si lo comparamos a llevar esta controversia en la vía judicial, cosa que no se puede, porque la mayoría, en el caso del arbitraje, de acuerdo al marco legal, tienes que llevarlo a arbitraje para solucionar las controversias. Pero en el caso de la conciliación, solucionar una controversia con el Estado en un plazo promedio o máximo de un mes es eficiente a la luz del análisis económico del derecho, porque estás reduciendo costos de transacción, pagos, por ejemplo, de asesorías de abogados externos o dentro de la planta, estás ahorrando energía, estás ahorrando, por ejemplo, internet, estás ahorrando inclusive documentos, papelería que puedes utilizar dentro de la oficina, estás ahorrando transporte para hacer, ahora por la pandemia todo es de forma virtual, pero también tendrías que desplazarte en movilidad o en camionetas para ir al centro de conciliación. O sea, se ahorran costos de transacción si tomamos decisiones eficientes en acudir a través de la conciliación, pero no se puede o no sea, debido a diferentes factores, como bien lo dijo Fernando, no se aplica o es muy difícil de aplicarlo. Vemos en el caso del arbitraje. El arbitraje, a comparación de solucionar la controversia por la vía judicial, en el arbitraje, donde me dedico principalmente en mis labores profesionales, pues un estándar debería demorar unos 6 meses aproximadamente si el caso no es muy complejo, y podría durar 1 año o año y medio aproximadamente. Si eso lo comparas en una controversia a nivel de sede judicial, apelando, podrías llegar tranquilamente 3, 5, 9, 10 años, y es una decisión ineficiente porque los costos de transacción son altos. Tienes que pagar la planilla para los funcionarios, tienes que transporte, asesores externos o personal de planta, entre otras cosas. Entonces,
es importante entender cuándo es eficiente utilizar el mecanismo a través de la conciliación extrajudicial o el arbitraje. Ya para terminar un poco mi presentación, les puedo comentar que cuando estuve trabajando como secretario general del Centro de Arbitraje y Conciliación de Cámara de Comercio y Producción de Lambayeque, habían situaciones donde los funcionarios públicos que venían al centro, no solamente veíamos arbitraje, sino también conciliación, venían procuradores de la municipalidad, procuradores de algunos gobiernos regionales o de algunas OPDs, y les mencionaba, pero a ver, vamos a esperar que venga la otra parte para efectos de que puedan sentarse para poder llegar a un acuerdo. Y algunos funcionarios, no quiero generalizar, pero algunos funcionarios mencionaban, doctor, estamos aquí porque es un mecanismo que se ha pactado en el contrato. Sin embargo, consideramos de que no hay muchos incentivos para efectos de llegar a un acuerdo, porque tenemos que tener mucho cuidado con el OSI o Contraloría General, quien tiene que ver, digamos, está revisando constantemente la conducta de los funcionarios, de que todo esté bien, que todo esté de acuerdo a derecho, que no haya, digamos, alguna situación que pueda poner en una situación incómoda a los funcionarios. Entonces, esas situaciones a veces no genera incentivos para que puedan llegar a buenos acuerdos a través de un mecanismo eficiente que es la conciliación. Y por ello, lo que me comentaban a mí, me decían, doctor, sabemos de que tal vez no vamos a llegar a un acuerdo en la conciliación, pero estamos aquí presentes porque así lo estipula el convenio arbitral o el mecanismo de solución de controversias que se pactó en el contrato, pero definitivamente vamos a ir a la vía del arbitraje. Entonces, son cosas que por lo menos yo le he visto en mi práctica profesional, y lo que sí rescato lo que mencionaba Fernando es que en algunos casos hay funcionarios que tienen otra posición que indican que se debe de realizar el análisis costo-beneficio, sustentar bien por qué es eficiente esta decisión para efectos de que puedas llegar a un acuerdo, ¿no? A través de la conciliación extrajudicial. Pero en fin,